Bueno, estando alertados entonces de estas dificultades con los modelos de cálculo, tengo que comentarles que Elementos de Máquina se basa muchísimo en todos los modelos derivados de la mecánica del sólido, que a su vez son muchos y están originalmente destinados a elementos de ingeniería civil como vigas, columnas y demás sometidas a flexión, tracción, torsión y otros efectos que han sido modificadas y adaptadas para modelizar el comportamiento de elementos mecánicos como ejes, chavetas, engranajes y otros. Así que tenemos que empezar recordando cuáles eran los objetivos de esos modelos, cómo evaluar la resistencia, rigidez y estabilidad y estar seguros que sabemos qué ideas hay detrás de cada uno de estos términos. Si hablamos de resistencia, hablamos de nuestra preocupación por las tensiones, por el hecho de que la pieza no se rompa. Y una vez que ese criterio está conforme o está logrado el objetivo, nos preocupamos por la rigidez, que tiene que ver con cuánto se deforma esa pieza aunque no se haya roto, que es un criterio muy común. Basta con pensar, no sé, en un elemento como un puente. Por más que me prometan que no se rompe, a nadie le gusta caminar sobre una estructura que se deforma excesivamente. Y el tercer concepto es el de estabilidad, que tiene que ver con el cambio que se produce en los estados de equilibrio, el cambio brusco, como cuando una columna pandea o una construcción de chapa, todo lo que esté sometido a compresiones, en principio tiene una gran resistencia mientras trabaja muy alineado y a compresión, pero cualquier leve esfuerzo lateral lo saca de esa condición y pasa básicamente a flexionarlo y comprimirlo, donde bueno, hay grandes deformaciones y grandes cambios de la forma en que adopta o se deforma, mejor dicho, la pieza. Entonces estos tres criterios de resistencia, rigidez y estabilidad son los primeros que tenemos que considerar al momento de repasar las ideas de mecánica del sólido. Los otros tienen que ver con las limitaciones asociadas a las hipótesis de estos modelos, como bueno, la idealización del material y de las piezas, que les sugiero volver a repasar, tanto de este apunte como del manual de resistencia de materiales. Y aquí nos podemos centrar en tres grandes ideas que permiten generar cualquier modelo de mecánica del sólido, de las cuales solo una es de origen teórico y tiene que ver con las ecuaciones de la estática, son estas 6 de acá. Simplemente se obtienen por plantear el equilibrio externo de una pieza y luego generar secciones ideales y plantear qué pasa con una parte de esa pieza, qué esfuerzos deben aparecer en las secciones interiores para que cada parte de la pieza que hemos seccionado idealmente estén en equilibrio. Es decir, que todo esto sale del simple concepto de plantear que las sumatorias de fuerzas y momentos en una partecita cortada de la pieza tienen que dar cero si sostengo que esa pieza y todas sus partes están en equilibrio. Así que ese sencillo planteamiento teórico permite calcular o establecer, mejor dicho, estas que son las ecuaciones de la estática. Pareciera que a simple vista no dicen mucho, dicen cosas obvias, como por ejemplo esta. El hecho de que en cada una de estas secciones solo puede haber físicamente esfuerzos normales o esfuerzos específicos como las tensiones sigma de tracción o de compresión, y otras que son tangenciales, que acá están por comodidad descompuestas en dos direcciones, en X y en Y. Pero fíjense que las ecuaciones no logran decir cómo son esas tensiones, sino que lo único que indican es que si tomo, por ejemplo, las tensiones normales en una sección cualquiera, las multiplico por
las pequeñas áreas en las que actúan, porque estas tensiones varían o pueden variar en toda la sección. Si hago la cuenta de multiplicar entonces la tensión por el área en la que actúa y sumarla a todo lo largo de la sección de la viga, lo que voy a obtener es lo que está aplicado como esfuerzo normal neto sobre la pieza, lo cual parece una cuestión obvia, lo mismo que en el caso del momento. Si tomo esa misma fuerza que sale de multiplicar la tensión por el área y a su vez la multiplico por la distancia a la que actúa esa fuerza respecto de algún plano o eje de referencia, lo que obtengo es un momento, y ese momento tiene que coincidir numéricamente con el momento flector, en este caso neto, que se le aplicó a la pieza. Es decir, que son realmente ideas muy elementales, pero que combinadas con otras, que ahora vamos a ver, nos permiten encontrar ecuaciones que sí nos van a decir cuánto valen las tensiones en todos los puntos. Es una idea que se completa con otra que es de origen empírico, que tiene que ver con ensayos para relacionar la tensión con la deformación. Acá ya hay muy poca o nada, diría, de teoría, es directamente generar una probeta y básicamente estirarla registrando qué relación hay entre la fuerza que tengo que hacer y lo que se deforma esa probeta. El ensayo de tracción o el de corte o el de torsión permiten encontrar estas relaciones y en general definir algunas variables o constantes que caracterizan el material, como el módulo elástico de primero o de segundo orden, el coeficiente de Poisson. Son cosas verdaderamente muy sencillas.